Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. El mensaje del Evangelio sigue extendiéndose y ahora los esparcidos por causa de la muerte de Esteban han avanzado más allá de Judea y Samaria, aprovechando la dispersión para hablar de la palabra, tanto a judíos como a gentiles. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos mis hermanos y amigos de todo el mundo. Qué gusto que estén con nosotros, aquí en su casa, la Iglesia Bíblica El Camino. Si es la primera o segunda ocasión que nos visitas, nos gustaría saber desde dónde. Y si tienes alguna petición de oración, háznoslo saber en el chat. Estaremos orando por ti. Y bien amigos, vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Amadísimo Padre Dios misericordioso, gracias te damos Señor por este momento. Gracias Padre por permitirnos estar reunidos, parte de tu pueblo Señor, para alabarte, para adorarte Señor y para aprender de ti. Señor, te rogamos que tú uses a tu siervo Padre para compartir tu palabra Señor, y a nosotros danos un corazón dispuesto y una mente abierta Señor, y que tu palabra quede grabada aquí en nuestro corazón para ponerla por obra Señor como a ti te gusta. Padre bueno, ahora te rogamos Señor, toma tu posesión de este momento y que tu palabra Señor llegue a todas partes del mundo. Te damos gracias Señor, yo te doy gracias por mis hermanos que están conectados en los 4 puntos cardinales Señor para aprender de ti. Te rogamos Señor, tú cuida de ellos y úsales Padre conforme a tu perfecta voluntad para que tu palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. Gracias te damos nuevamente Papá y ahora Señor, nos gozaremos contigo. Gózate de nuestra alabanza, Señor. Y Señor, que tú seas el centro de nuestra vida y nosotros al margen, Señor, siempre. Bendito y alabado seas por siempre, Padre, en el hermoso nombre que es sobre todo nombre, nuestro amadísimo Señor y Salvador Yeshua. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Gocémonos. De su gloria y las naciones hoy te adoran. Cantamos Dios con gratitud, con fuerte voz diré aleluya. Siempre cantaré de tu amor. De su gloria y las naciones hoy te adoran. Cantamos Dios con gratitud,
glorioso, poderoso, Dios es Rey, Rey de gloria, Dios es Rey, Dios de victoria, Dios es Rey. Rey glorioso, poderoso. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Cada paso mío es un paso de fe. No hay alma contra mí que prospere. Cada oración es oración de fe. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Cada paso mío es un paso de fe. No hay alma contra mí que prospere. Cada oración es oración de fe. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá vencerme? Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Mi andar es por fe, mi vivir es por fe, para andar por fe, confío en ti, Señor. Hoy por fe, confío en ti, Señor. Hoy por fe, confío en ti, Señor. Hoy por fe. Hola familia, vamos a hacer una lectura en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Dice así: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.
Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Bendiciones. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está al estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu gloria aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este
pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hola familia, como siempre nos gozamos de que estén conectados con nosotros para seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios y para estimularnos a lo que es bueno. Así pues, es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Pedro había regresado a Judea después de cumplir lo que el Espíritu le había encomendado allá. Los judíos le habían cuestionado sobre el asunto de haber entrado y comido en casa de los gentiles. Pedro les explica las cosas que sucedieron y ellos aceptan la explicación, glorificando a Dios y asombrados de que a los gentiles también les era dado el arrepentimiento para vida y el don de Dios. Pero el asunto sobre la inclusión de los gentiles tendría un proceso largo, pues la aceptación entre judíos y gentiles no sería tan sencilla. Si lees la carta a los romanos, te darás cuenta de eso. Pero al menos, y por el momento, había sido considerado el asunto en Judea, por parte de Pedro y los judíos creyentes. Ahora, mientras sucedían esas cosas con Pedro, por otros lados pasaban cosas maravillosas también. Así que, dejemos a Pedro a un lado por ahora, para pasar a otro asunto que Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos presenta. Leamos. Hechos 11:19 dice: Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Como recordarás, en el capítulo 7, Esteban fue apedreado hasta morir por causa del Señor, y los discípulos habían sido perseguidos hasta el punto de ser esparcidos por toda Judea y Samaria. Pero de ahí pasaron hasta Fenicia, que era una franja mediterránea. También llegaron a la isla de Chipre, que está sobre el mar Mediterráneo, y a Antioquía, la que está en Siria, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Tarso, donde había huido Saulo, cuando los judíos griegos habían acordado matarle por causa de Yeshua. En estos lugares, más allá de Judea y Samaria, había comunidades judías, y los que habían sido esparcidos hablaban la palabra solo a los judíos. Y algo que cabe notar es que aprovecharon la persecución para dar testimonio de la palabra, primeramente a los suyos. Así que esta situación que vivieron aquellos creyentes nos advierte que llegará la persecución a cada uno de nosotros, los que hemos creído, pero también nos da ejemplo y nos anima de que podemos aprovechar la situación para compartir las buenas nuevas de salvación, comenzando por nuestras familias y amigos más cercanos. Pero sigamos leyendo. Hechos 11, 20 y 21 dice: Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entre los que anunciaban las buenas nuevas de Yeshua estaban varones de la isla de Chipre y de Cirene, una ciudad situada al norte de África, conocida hoy como Libia. Estos hombres fueron a Antioquía y hablaron la palabra a los judíos, pero también a los griegos, es decir, a los gentiles. Y esto es algo curioso, pues el encargado de llevar el evangelio a los gentiles sería Saulo, que es Pablo. Pero Pedro había anunciado el evangelio a los gentiles en Cesarea. Y tal vez llegó la noticia a estos varones de Chipre y Cirene, de que los gentiles también habían recibido la palabra por parte de Pedro, allá en Cesarea. Y si fue así, probablemente tomaron ese ejemplo para hacerlo también en Antioquía. Entonces, tenemos a Cesarea como la primera provincia donde la palabra fue recibida por los gentiles, y Antioquía, la segunda. Pero Antioquía será un punto de partida importante para el alcance de judíos y gentiles. La buena mano de Dios estaba con estos varones de Chipre y de Cirene, y muchos habían creído, tanto judíos como griegos. Pero déjame hacerte una aclaración sobre la palabra griegos. En el capítulo 6 de Hechos se presentó un problema dentro de la congregación, y los griegos tenían algo contra los hebreos. Leamos el principio de ese capítulo. Hechos 6:1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí, el término hebreos se refiere a judíos creyentes nacidos en Judea, y el término griegos se refiere a los judíos que habían nacido en otras provincias fuera de Judea y de habla griega, o eran judíos que habían hecho su vida en otras regiones fuera de Judea, adoptando la lengua griega. Así que es importante entender que la palabra griegos en el texto del Nuevo Testamento a veces se refiere a judíos y a veces a gentiles. Y en Hechos 11:20 la palabra griegos se refiere a gentiles. Es cuestión del contexto. Estos varones de Chipre y de Cirene hablaron a muchos, pero nota que el texto dice hablaron también, es decir, proclamaron el evangelio tanto a judíos como a griegos, gentiles. Hablaron a los suyos y a los que no lo eran. Anunciemos la palabra de Dios, el evangelio de salvación a nuestras familias, pero también anunciémoslo a los que no lo son. Si no es en palabra, por lo menos en actitud y conducta, como corresponde a un buen hijo de Dios. Bien, la palabra de Dios está revelándose de manera poderosa a judíos y gentiles en Antioquía, y el número de creyentes está creciendo ahí. Leamos lo que sigue diciendo el texto. Hechos 11, 22 a 24 dice: Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La noticia de que muchos judíos y gentiles habían creído en Yeshua había llegado a la congregación que estaba en Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los diáconos. Y probablemente lo que más les sorprendió fue que los gentiles obedecían a la fe. Enviaron entonces a Bernabé a Antioquía, y cuando llegó fue testigo de la gracia de Dios, y al ver la evidencia de que muchos habían creído, se llenó de alegría y exhortó a todos los que habían creído a permanecer fieles al Señor. Hizo un llamado a todos para estar firmes y constantes en la voluntad del Señor, con un corazón dispuesto. Esta es una invitación para todo el que ha venido a la fe de Yeshua. Y Bernabé tuvo éxito en eso, tanto que una gran multitud fue añadida para el Señor. Y la razón por la cual su exhortación tuvo gran éxito fue porque era un varón bueno, como lo dice el texto. Pero ¿qué es un varón bueno delante de Dios? El mismo texto lo explica. Un varón bueno delante de Dios es aquel que está lleno del Espíritu de Dios y lleno de fe. Pero podemos ampliar un poco más acerca de lo que es un varón bueno. Proverbios 12:2 dice: el bueno alcanzará favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y Proverbios 8:34-35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Un varón bueno está libre de malos pensamientos, porque ha alcanzado el favor de Dios, porque sabe escuchar la voluntad de Dios con un corazón dispuesto, mostrando que ha hallado la vida. Y la vida es Yeshua, a quien es necesario escuchar con buena disposición para proclamar sus hechos poderosos, que en él hay salvación, que hay perdón y vida eterna. Así que un hombre que escucha la voz de Dios y tiene el favor de Dios es un hombre bueno, que tiene la capacidad de exhortar a permanecer fieles al Señor. Sus pensamientos son buenos y lo expresa cuando ayuda al necesitado, cuando anima al que desfallece, cuando estimula al cansado, cuando defiende al que está en peligro. Necesitamos a los Bernabé. Necesitamos hombres buenos, llenos del poder de lo alto y llenos de fe, que nos muestren no solo a proclamar el Evangelio, sino a permanecer en el Evangelio. Ahora, déjame comentarte que el Evangelio no solo es anunciar que Yeshua murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, reduciéndolo a un paquete de bienes que se recibe, sin nada más que hacer. Hay responsabilidad al creer en la obra de Yeshua. Salmo 145, 4-7 dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Creer en el Evangelio es también celebrar sus obras, anunciar sus poderosos hechos, meditar en lo hermoso que es su gloria y en sus hechos maravillosos, hablar de sus obras estupendas, proclamar su inmensa bondad y cantar su justicia, porque tenemos un Dios grande en amor, misericordia, justicia y verdad. ¿Has creído en el Evangelio de esta forma también? En una ocasión, Yeshua mandó a un espíritu inmundo que saliera de un hombre a quien atormentaba. Era una legión porque muchos demonios habían entrado en él, y estos le piden que no los envíe al abismo, sino que les dejara entrar en un hato de cerdos, y Yeshua se los permite. El hombre, al ser librado de esos demonios y estando en cabal juicio, estuvo sentado a los pies del Señor. Pero leamos lo que quiso hacer y lo que el Señor le mandó a hacer. Lucas 8, 37-39 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo:
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eso es compartir y hablar el evangelio. Y nota que en ese momento aún no ha muerto Yeshua y aún no hay resurrección de él. Y no fue necesario entrar en la barca y aprender junto a los apóstoles. Era más necesario quedarse, irse con los suyos y proclamar los hechos maravillosos que el Señor había hecho con él por toda la ciudad. Hay personas que les gusta estar con grandes predicadores para aprender con ellos y hacer grandes congresos y participar en organizar campañas y conciertos evangelísticos. Y no está mal, pero a veces es más necesario ir a casa y anunciar a la familia lo bueno que Dios ha sido con uno. A veces queremos ir con los que están muy lejos, cuando los que están cerca necesitan saber de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, no solo es creer y proclamar el Evangelio, también es exhortar a estar firme en el Evangelio, con un corazón dispuesto. Pero todavía hay más. Leamos. Hechos 11, 25 y 26 dice: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé hace un viaje largo de Antioquía a Tarso para buscar a Saulo. Lo encuentra y lo trae a Antioquía. Y no vemos que Saulo se oponga. Recordemos que Saulo tuvo que ir a Tarso debido a que lo perseguían los judíos griegos de Jerusalén. Hechos 9, 29 al 30 dice: Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En este contexto, los griegos que procuraban matar a Saulo son judíos. Por eso los hermanos lo envían a Tarso, su ciudad natal, y es ahí a donde Bernabé va a buscarlo para llevarlo a Antioquía, demostrando así ese compañerismo y estímulo que tanto se necesita hoy en día. ¿Recuerdas que también fue Bernabé el que dio testimonio de Saulo a los discípulos para que lo recibieran? Hechos 9:27 dice: Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé es un hombre digno de imitar, pues es un hombre bueno, lleno del Espíritu, un agente de unión, de paz y de estímulo para el ministerio. Esta es la distinción de un hombre bueno, que impulsa a sus hermanos a servir al Señor, animándoles y, si es necesario, a hacer un viaje largo para hacerlos participar del ministerio. ¿Tienes un ministerio? Sé un Bernabé. Mira a tu alrededor, a tus hermanos, aquellos que aún no tienen ministerio, pero que aman al Señor. Ve, invítalos a participar, estimúlalos. Y si tú tienes ministerio, porque el Señor te llamó a través de un Bernabé, agradece a Dios por la vida de ese Bernabé. Hebreos 10, 23 al 25 dice: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Bien, ahí está Bernabé, estimulando a Saulo para servir en Antioquía. Se congregan durante un año ahí con todos los creyentes, enseñan a muchos y el pueblo de Dios crece notablemente en el conocimiento de la palabra durante ese año. ¿Qué es lo que enseñaban? La Torá, los profetas y los escritos, conocidos como Antiguo Testamento. Bernabé era alguien que estaba entregado a la obra y ayudaba a muchos, pero él también necesitaba ayuda, pues era mucho el trabajo. Pero la ayuda, que no se hallaba en cualquier persona, estaba lejos, y era necesario ir a buscarla sabiendo dónde buscarla. Eclesiastés 4:9 dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Busquemos la ayuda en los que les ha sido dada la capacidad y la disposición de ayudar, y los resultados serán mejores
a los que uno solo podría lograr. Bien, en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Nota que ellos no se hicieron llamar cristianos, sino que la gente de aquella provincia les llamó cristianos. Es decir, nunca hubo una intención por parte de los creyentes de llamarse a sí mismos cristianos. Este término ha traído mucha confusión y división. El problema básico es de traducción y ha traído la creencia de que en Antioquía nació una nueva religión llamada cristianismo. Y eso, por supuesto, no es así. Pero este tema requiere de una explicación más extensa que trataremos en alguna clase. Por lo pronto, la idea de las personas de ese momento histórico y ajenas al Evangelio era la de señalar despectivamente como seguidores de Yeshua a todos aquellos que creían en él y seguían sus enseñanzas. Entonces, Pablo y Bernabé eran los que enseñaban la palabra de Dios, el Evangelio. Así que no solo es creer y proclamar el Evangelio, no solo es exhortar a estar con un corazón dispuesto para permanecer en el Evangelio, también es enseñar el Evangelio para crecer en el conocimiento de toda la Escritura. Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si en algún momento recibiste el Evangelio, la palabra de Dios, cambiaste. Y si fue así, lo proclamaste con tu vida cuando todos veían tu cambio de actitud y conducta. Y si has sido enseñado y has crecido en el conocimiento de Dios, también te toca enseñarlo. Y no solo se queda ahí, todavía hay más para seguir madurando en la fe de Yeshua, pues el Evangelio no es algo estancado, sino que es algo que fluye, que corre como un río. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está corriendo en tu interior? ¿Qué fluye de tu ser? ¿Estás creciendo en el conocimiento, en amor? ¿Cuál es tu edad espiritual? ¿Cuántos años llevas en la fe? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2, 3, 5, 20? ¿Se notan? Que cada día estemos madurando y fluyendo ríos de agua viva y sea evidente para los que te rodean. Sigamos leyendo qué sucedió en Antioquía. Hechos 11:27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Como vemos, en Antioquía había un movimiento grandioso de la palabra. Ahora llegan unos profetas, y uno de ellos, que se llamaba Agabo, anunció por el Espíritu que llegaría en un tiempo no tan lejano una gran hambre en toda la tierra habitada, y que fue en los días de Claudio, por el año 47 de nuestra era. Ahora, ¿qué es un profeta y cuál es su función? Aprendamos un poco de estos personajes. Algo diferente a los profetas eran los sacerdotes. El sacerdocio era algo que se heredaba. Aarón recibió el sacerdocio y de ahí se heredaba a sus hijos, a nadie más. Un profeta recibía el llamado, pero no heredaba ese llamado a sus hijos. Dios levantaba y llamaba a alguno para llevar un mensaje al pueblo. No te llevaré a la palabra hebrea que se usa para profeta, pero veamos algunos pasajes y definamos lo que es y lo que hace un profeta, por lo que estos versículos dicen. Éxodo 4, 15 y 16 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Este es el momento en que Dios enviaba a Moisés para librar a su pueblo, pero él ponía excusas. Entonces Dios le habla de Aarón, su hermano, y le dice:
tú hablarás a él, pondrás las palabras en su boca y él hablará por ti al pueblo. Es decir, Aarón sería el portador de las palabras de Moisés. Leamos lo que dice Éxodo 7:1. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Notas lo que es un profeta y su función? En un concepto simple, un profeta era alguien que hablaba en lugar de otro. Pero consideremos más pasajes. Dios le dijo al profeta Isaías: anda y di a este pueblo. A Jeremías le dijo: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A Ezequiel le dijo: yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás. Así pues, básicamente, un profeta es alguien escogido por Dios y enviado para hablar en lugar de él, con el fin de transmitir su mensaje. No se trata de un adivino, sino de alguien que habla por inspiración divina. Ahora, hay quienes pueden profetizar y no necesariamente ser profetas. Y hay quienes pueden enseñar y no necesariamente ser maestros. Un profeta podía enseñar y un maestro podía profetizar. Por ejemplo, Amós 7, 14 y 15 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que uno podría profetizar sin ser profeta, pero hay una diferencia general. Un maestro enseña apelando al razonamiento de las personas que enseña, a su mente, para entender la escritura. Un profeta profetiza apelando a la voluntad de las personas para anunciar lo que Dios le ha revelado, advirtiendo a los oyentes con el fin de que ellos hagan lo que Dios ha mandado. Saulo y Bernabé enseñaban la palabra de Dios. Agabo profetizaba a los oyentes para transmitir un mensaje de Dios que los llevaría a actuar con buena voluntad, aplicando lo que se les había enseñado antes por parte de Saulo y Bernabé. Leamos lo que sigue. Hechos 11, 29 y 30 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Agabo dio a entender que venía una gran hambre, así que como profeta que era, había transmitido un mensaje, advirtiendo lo que se avecinaba y apelando a la voluntad de ellos, para poner en práctica lo que se les había enseñado para los tiempos de escasez y para mostrar el amor de Dios a los hermanos. Noten que dice: los discípulos, cada uno de acuerdo con lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Ellos se organizaron y encargaron a Bernabé y a Saulo que llevaran la ayuda a los ancianos de la congregación en Judea, quienes se encargarían de distribuir la ayuda a cada comunidad que tuviera necesidad. El amor de Dios se expresaría maravillosamente en aquella situación de hambre. Dice el Levítico 19:18: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Esta es la ley real. Llevar al nivel más alto este mandamiento, a su máximo brillo, es una hazaña de hombres de Dios, sujetos a su voluntad, libres de todo engaño y malicia, dispuestos a dar de gracia lo que reciben de gracia. En este punto, quisiera hacer un paréntesis para agradecer al Señor por el corazón generoso de todos nuestros hermanos que son fieles en dar ofrendas para los necesitados. Que el Señor bendiga su hogar y nunca falte su provisión. Y gracias al Señor por todos los que sostienen a pastores, maestros y siervos de tiempo completo. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si has recibido la ayuda en tu necesidad, agradece al Señor por tus hermanos.
Ellos muchas veces prefieren permanecer anónimos, pues su anhelo es que se reconozca y se dé toda la gloria a nuestro Dios. Cuando tengas abundancia, comparte. Cuando tengas necesidad, espera en el Señor, pero hazlo saber, pues muchos están solícitos, pero les falta la oportunidad. Y agradece, pues Dios te enseña a depender de su pan diario. También, si sabes que alguien está en necesidad, hazlo saber. Sé parte del vínculo entre el que da y el que necesita recibir. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La voluntad de los discípulos de Antioquía estaba sujeta a la voluntad de Dios y ahora tenían la oportunidad de mostrar el amor por sus semejantes, en particular por los necesitados. Los creyentes en Antioquía recibieron el Evangelio, proclamaban el Evangelio, crecían en el conocimiento del Evangelio y vivían el Evangelio. En estos días hay hambre de la palabra de Dios. Escasea la verdad porque no se manifiestan los hombres buenos, llenos del Espíritu de santidad y de fe. Mateo 9, 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Quién va a recorrer los lugares para enseñar apelando al razonamiento y predicar apelando a la voluntad? ¿Quién va a recorrer para llevar la palabra de Dios y haya sanidad? ¿Quién tendrá la compasión del Señor sobre los hambrientos para que no estén desamparados? ¿Dónde están los obreros que usan bien la palabra de verdad? Roguemos, pues, por buenos obreros. Pero si tú estás llamado a recorrer los lugares donde hay hambrientos y tienes el pan de vida que sacia, cumple con tu llamado. Busca ayuda como lo hizo Bernabé, y si eres de los que pueden dar según lo que tienen, a favor del que es enviado y del necesitado, determina hacerlo. No te quedes con lo que Dios te ha dado para dar. No será en vano. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Expresemos todas las áreas de la palabra de Dios, es decir, creamos, proclamemos, crezcamos y vivamos el Evangelio, sirviéndonos unos a otros, porque esa es la manera de mostrar al mundo que somos de Yeshua, que le pertenecemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de amor. Manifestemos la bondad de aquel que nos amó, de Yeshua, transmitiendo su mensaje de salvación y enseñando su palabra de vida, con el ejemplo y con palabras. Vamos a orar. Bendito eres, Señor, Creador del cielo y de la tierra, que nos has dado la palabra de vida para obedecerla y experimentarla en todas las áreas de nuestra vida, comprobando cuán benéfica y agradable es tu voluntad. Pues en ella está la sabiduría para proceder en lo que es bueno y procurar las cosas mejores, y para que tu paz guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Yeshua. Pero también ella nos advierte de las cosas que vienen para hacer lo debido y preservar nuestras vidas. Sabemos que vienen días de escasez y tribulación. Te rogamos, pues, que nos fortalezcas para estar preparados para esos tiempos de aflicción y mostrar tu amor los unos a los otros. Pero también sabemos que hay hambre de ti y de tu palabra. Te rogamos, pues, que nos concedas denuedo y sabiduría
para que con sencillez de corazón hablemos de tus hechos poderosos. Anunciemos tus maravillas, proclamemos el Evangelio a nuestras familias y a los que no lo son. Tú nos has llamado y por tu gran misericordia y amor alcanzamos tu favor, tu buena voluntad para manifestar al mundo tu bondad, tu grandeza y tu verdad. Levanta hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres buenos, que sepan escuchar tu voluntad y sujetarse a ella, para anunciar que en Yeshua hay salvación y vida eterna. Hazlo así, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias por la palabra de hoy. Gózate, Señor, y glorifícate en medio de tu pueblo. A ti pues sea la gloria y la honra. Te pedimos todo y te alabamos y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Familia buena, bendiciones. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y al examinar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, oh, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.